esta presentación se basa en el Policy Brief, que tiene por objetivo identificar y analizar algunos aspectos clave del diseño y la gestión de los organismos y la vinculación y mecanismos que trabajan en la vinculación entre ciencia y política pública en materia de adaptación al cambio climático. Y este informe, este Policy Brief, responde a una de las áreas de vacancia que se identificaron en los distintos informes de diagnóstico que había mencionado Paula, y en los cuales este tema, qué tipo de diseño institucional, cómo es la gestión de este tipo de organismos que trabajan en la intersección entre ciencia y política, fue uno de los temas centrales que salió con más fuerza de esos diagnósticos. La estructura de presentación va a ser básicamente alrededor de 3 ejes. Primero vamos a intentar realizar como una caracterización de estos organismos puente entre ciencia y política. Luego vamos a focalizar un poquito más en uno de estos elementos, que es la coproducción del conocimiento. Y en tercer lugar vamos a hacer alguna reflexión sobre algunos aspectos en lo que hace al diseño organizacional y la gestión de este tipo de mecanismos. Las fuentes de información que tuvimos en cuenta para realizar este informe, este Policy Brief, bueno, básicamente fue una revisión de la literatura que hay sobre la materia. Y hay una nota al pie, una literatura que se caracteriza por ser bastante casuística, de estudio de caso, y que está muy centrada en los países desarrollados, ¿no? Y en menor medida, con menor estudios de caso en los países de economías intermedias o países con menores niveles de desarrollo. Por eso además hicimos dos breves análisis de casos de 2 experiencias de organismos de gestión de vinculación en temas de adaptación al cambio climático en la región, que fue la experiencia del panel brasilero de cambio climático y la red argentina de organismos científico-tecnológico para la gestión integral del riesgo. ¿Sí? Bueno, vamos al primer punto. A ver, no puedo pasar. ¿Hay algún tipo de no puedo pasar la presentación? No, no te preocupes, Daniel, mira, vamos a hacer una cosa. Ahí está, ahí pasó. Bien, perfecto. Ahí está, se ve que hay algún delay entre que hago el cliqueo y termina de pasar. Bueno. Y volvemos a perder tu cámara, Daniel, si pudieras intentar ahí. Ahí está. Se ve que hay algún tipo de interferencia entre la cámara y cuando hago el clic para pasar. Bueno, algunas de estas características de estos mecanismos o instituciones puentes. Una pequeña observación aquí. En la literatura, que fundamentalmente en inglés se habla de organizaciones boundary, de límites, ¿no? Y de alguna manera este concepto hace referencia a 2 de las funciones que cumple esta organización. Por algún lado, de vinculación entre las áreas y el mundo de la ciencia y la gestión pública, y el área de los actores vinculados al área de conocimiento científico y la gestión tecnológica, y también a la delimitación de esas 2 áreas, ¿no? Nosotros en la traducción hemos enfatizado este rol más de vinculación, por eso lo hemos traducido como mecanismos e instituciones puentes. En general hay como tres características que emanan de estos estudios de caso sobre organizaciones que cumplen esta función. La primera es, y que es un elemento que después vamos a desarrollar con un poquito más de detenimiento, es que hay una participación de actores del mundo de la política y la gestión pública, como del mundo de la ciencia y la tecnología, tanto en la formulación de la agenda como en la producción del conocimiento. Ahí se habla de la coproducción. Esto es un elemento central y que implica un cambio sustancial con los modelos más tradicionales de visualizar la relación entre ciencia y política, entre ciencia y sociedad, que era un modelo muy lineal en el cual vos tenías los expertos, los científicos que generaban el conocimiento,
y los tomadores de decisión que adoptaban o no ese conocimiento, ¿no? Entonces el problema era la transferencia. Entonces, estos modelos plantean un modelo de interacción, de generación del conocimiento mucho más colaborativo, en que hay participación de actores tanto de la gestión y la política pública como de los investigadores. Y ya lo vamos a analizar con un poquito más de detalle en la próxima filmina. El segundo elemento que es característico de este tipo de organizaciones es lo que se habla de que se plantean esquemas de gobernanza donde hay una rendición de cuentas dual. ¿Y a qué se hace referencia aquí, con esto de rendición de cuentas dual? Que de alguna manera la gestión de este tipo de organizaciones o mecanismos puentes responden por su trabajo tanto ante los actores del mundo de la política como ante los actores del mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, su legitimidad, de alguna manera, está dada por cómo su trabajo se percibe por ambos actores, por ambos mundos, ¿sí? Y un tercer elemento es, que caracteriza a este tipo de instituciones o mecanismos, es la producción u uso de objetos puentes. ¿Y a qué se hace referencia con esto de objetos puentes? Son productos que resultan de esta producción colaborativa de conocimiento, de vinculación entre ciencia y política, y que son puntos de referencia tanto para los actores que vienen del mundo de la investigación académica como el mundo que está en la gestión política, ¿sí? Y ahí se habla, por ejemplo, como ejemplo de este tipo de productos puente, mapas de riesgo socioambientales, escenarios climáticos, sistemas de indicadores, ¿sí? Son ciertos productos intelectuales que sirven de referencia a estos distintos de actores y permiten la coordinación de actividades. Una pregunta interesante es que, si bien yo lo he planteado estos elementos como características distintivas, también hay actores que van un paso más allá y que plantean que esto no solamente son características de este tipo de institución o de este tipo de trabajo de vinculación, sino que son condiciones para un trabajo de vinculación más efectivo. O sea que, para que haya un trabajo de vinculación efectivo, estos tres elementos deberían estar presentes para que el trabajo de vinculación tuviera mayor nivel de eficacia y efectividad. Quisiera entrar por un poquito más de detalle al elemento de participación, ¿sí? Y ahora nuevamente estoy con problemas para pasarlo. Ahí sí, vemos la última. Ahí está. Ahí está. ¿Cuáles son las características de estos procesos de participación al conocimiento? Se habla de coproducción de conocimiento, es el término que se utiliza en la jerga, ¿no? Bueno, la premisa de base, la hipótesis de base, es que si el conocimiento se genera con la participación e involucramiento de los potenciales usuarios, es más probable que la información producida sea relevante y útil para la toma de decisión. Y de alguna manera esta es una premisa que es compartida por una serie de enfoques y marcos que plantean modelos de colaboración o coproducción del conocimiento, ¿sí? Y más allá de una diversidad de enfoques y formas de abordar el tema, hay ciertos elementos que caracterizan a esta coproducción del conocimiento, que son, en primer lugar, que se trata de procesos iterativos, interacción iterativa, que se mantienen en el tiempo entre investigadores y los actores relevantes en un tema o área de la política pública. El segundo elemento central es que está centrado en la producción de cierto tipo de conocimiento que sea utilizable, que sea relevante para la toma de decisión. Y la tercera característica o el tercer elemento es sumamente interesante porque los procesos de coproducción plantean o están abiertos a enfoques interdisciplinarios y a la incorporación de otros tipos de conocimiento, no solamente el conocimiento científico, ¿no?
Esto de los enfoques interdisciplinarios, vamos primero a ese punto, implica también un cambio a estos modelos más tradicionales de transferencia o de relación entre ciencia y sociedad, ciencia y política, y acá se enfatiza la necesidad de la participación de investigadores de distintas disciplinas, y esto genera, plantea fuertes demandas de articulación de lenguaje, de validación de mecanismos o de procedimientos o de metodologías de investigación, etc. Pero además otro desafío mayor es que estas instancias de coproducción del conocimiento reconocen el valor, la validez de otros tipos de conocimiento más allá del conocimiento científico técnico, ¿no? El conocimiento práctico de los actores que están en el terreno, ya sea desde el productor agropecuario hasta el funcionario de línea que entiende cómo que trabaja en la implementación de un programa, ¿no? También aquí se reconoce un valor el conocimiento de las comunidades locales y de pueblos originarios. Entonces, esta concepción de coproducción del conocimiento, que es un componente central de estos mecanismos de vinculación puente, tienen este elemento como un elemento distintivo, ¿sí? Nuestra tercera... perfecto, ahora pasó sin problemas. Finalmente, en este tercer slide lo que le quería plantear es algunos aspectos relevantes del diseño y la gestión de estos organismos puentes, a partir de lo que se ha podido recopilar de la investigación comparada y nuestro análisis. En primer lugar, es que este tipo de trabajo de vinculación tiene un ropaje institucional o de diseño organizacional de lo más variado. Hay un amplísimo abanico de diferentes diseños institucionales. Y estos diseños institucionales además reflejan distintos ámbitos de acción o de foco temático, y los dos casos que vamos a comentar de América Latina son un buen ejemplo de ello, y distintos tipos de actividades, distintos tipos de productos como objetos puestos, ¿sí? Esta diversidad de diseños institucionales nos dejan dos elementos a tener en cuenta. Uno es que no hay un template, un diseño único, ¿sí? No hay un ropaje único. Y dos, esto nos enfatiza los aspectos coyunturales, la coyuntura. Realmente estos elementos, estos organismos o mecanismos de vinculación, su construcción institucional ha estado señalada fuertemente por las características coyunturales de cada caso, ¿no? Acá no vamos a tener tiempo de entrar a los casos, pero en el Policy Brief hacemos una pequeña descripción, tanto del panel brasileño de cambio climático, que es un modelo organizacional que sigue el del IPCC, y que de alguna manera tiene una ambición temática de abarcar la amplitud de la agenda temática de cambio climático. En tanto, la red de organismos científicos técnicos para la gestión integral del riesgo, en el caso argentino, la red CIRCIP, es una red que trabaja gestión integral de distintos tipos de riesgo, amenazas, incluyendo la climática. Entonces tiene un foco temático mucho más particular. Y los procesos de construcción institucional de uno y otro caso son distintos, y eso en parte explica su distinto diseño institucional. Dos elementos que resaltan fuertemente del análisis de los casos que hicimos y de la literatura comparada. Una es la gestión de este tipo de organismos, estos organismos que trabajan en la vinculación, que hace este trabajo de vinculación entre ciencia y política. Hay una centralidad de lo que son las tareas de facilitación y articulación entre los diferentes actores. Este elemento de mediación y facilitación es un elemento central del management de este tipo de organizaciones. Esto se resalta claramente en el caso de la red GIRCIP, que lo que hace es articular el trabajo de 14 organismos científicos tecnológicos que trabajan en forma bastante aislada, y bueno, de alguna manera la función de la coordinación de la red ha sido articular el trabajo entre estos organismos y entre los demandantes, la demanda del tipo de información que pueden generar estos organismos, que son los ministerios sectoriales o defensa civil. Y el otro elemento que quería enfatizar
de la gestión y el diseño es la relevancia de la fortaleza institucional o el nivel de institucionalización que tienen estos espacios, de forma tal de poder sostener estos espacios, estos trabajos de vinculación, más allá de los cambios de gobierno y las coyunturas políticas. Y este sí puede ser un elemento especialmente relevante para el contexto latinoamericano, que se caracteriza por, a veces por la falta de sostenibilidad de sus políticas de largo plazo. Y el ejemplo del panel brasileño de cambio climático es un ejemplo interesante de esto. El panel brasileño, voy a ser muy cortito acá, porque el panel brasileño es resultado de una resolución ministerial, ese es su formato, su base legal, entre el Ministerio de Ciencia y Técnica y el Ministerio de Ambiente brasileño, hacia fines del 2009. Si nosotros nos ubicamos en el 2009, en la política climática en Brasil, fue un año de mucha efervescencia y de mucho dinamismo en la política climática brasilera. Brasil, en la reunión de Copenhague, en la COP de Copenhague, asume por primera vez compromiso voluntario de reducción de emisiones en el marco de la COP, y en ese momento estaba en plena discusión la Ley Nacional de Cambio Climático en Brasil, por la cual Brasil, a nivel doméstico, por su legislación interna, asume compromisos de reducción de emisiones. En ese contexto, estos dos ministerios dictan esta resolución creando el panel brasilero, que es con problemas, etcétera, fue sucediendo en las distintas administraciones, fue produciendo distintos informes, etcétera, hasta que finalmente, a mediados de este año, el panel brasileño, por una resolución también, en este caso del Poder Ejecutivo, fue dejado sin efecto. Si bien, más allá de la situación de la agenda climática brasilera en este momento, por lo que hemos podido recabar, el hecho que la resolución por la cual deja sin efecto el panel brasilero era que todas aquellas instituciones, paneles, organismos de consultivo, etcétera, que no tenían un sustento legal en una ley, fueron dejados sin efecto, y eso también tocó al panel brasileño. Pero es un ejemplo interesante de cómo esta debilidad de base institucional, en la fortaleza institucional del panel brasilero, hizo que quedara sometida a un cambio en la coyuntura política. O sea que esta es una experiencia interesante para tener en cuenta en otros países de la región que están pensando en diseñar espacios institucionales para fortalecer la vinculación entre ciencia y política. ¿Sí? Bueno, resumiendo brevemente estos mensajes claves: participación significativa de distintos actores, la centralidad del rol de facilitación y articulación, la producción de estos objetos puentes como un elemento fundamental para un trabajo efectivo, y esta necesidad de vinculación entre ciencia y técnica, y la necesidad de tratar de lograr el mayor nivel de institucionalización posible para estos espacios de vinculación, de forma tal de no quedar expuestos a los cambios de la coyuntura política. Muy bien, muchas gracias. Acá está mi mail en caso de cualquiera me quiera consultar o hacer alguna observación o comentario sobre el Policy Brief. Toda observación es bienvenida.